Pues primeramente quisiera empezar con un agradecimiento a los organizadores por esta invitación a este evento, que es muy importante porque estamos tratando de publicitar las ventajas de esta reforma laboral de 2019, que estamos a punto, que ya cumplimos 2 años y que está en proceso de implementación. Ya hay 8 estados en los que ya la reforma ya está al 100%. Hay una segunda etapa que se va a realizar a partir del 1 de octubre y una última que va a ser a partir del 1 de mayo de 2022. El segundo elemento con el que quisiera empezar es felicitarlos a ustedes porque están muy interesados en toda esta reforma, no solamente a abogados, autoridades, sino también los sindicalistas. Y veo aquí que hay sindicatos de diversos orígenes. Hay quienes vienen del apartado A, quienes del apartado B, quienes del estado de Michoacán y de sus municipios. Entonces creo que es muy interesante porque lo que estamos haciendo es representar a todo el universo de trabajadores que hay en nuestro país. Hay que recordar que por disposición o por construcción legislativa están separados por diferentes ordenamientos. Simplemente genéricamente los del apartado A y los del apartado B, pero también los del apartado B están divididos porque hay los bancarios que tienen sus propias reglas y el resto de los trabajadores burocráticos. Y también existen los trabajadores de los municipios y de las entidades federativas que también tienen sus propias reglas. Y aquí es muy interesante porque hablamos de 32 reglas a nivel nacional. Bueno, 31 porque la del Distrito Federal todavía no se ha emitido, aunque existe una disposición que establecía que desde el año pasado debe haberse emitido la ley de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México. Entonces todo eso nos da una riqueza interesante y partiría de la primera pregunta: ¿en qué beneficia en las condiciones de trabajo? No refiriéndome a las famosas CGTs, sino las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué beneficios tiene esta reforma laboral? Creo que el primero y el fundamental es que empodera a la clase trabajadora del mundo del trabajo. Un mundo en el que ha sido históricamente segregado, sobre todo cuando hablamos de empresas privadas. El sindicalismo ha sido muy sólido, muy fuerte en la mayoría de las instituciones públicas. Prueba está aquí que gran parte de los sindicatos provienen de instituciones públicas. Pero ¿dónde se queda el sindicalismo en las empresas privadas? ¿En dónde se queda el sindicalismo? En aquellos centros de labores pequeños. Ahí es donde está la principal batalla para llevar la reforma laboral, para que beneficie a la mayor parte de la población en México y nos haga una conciencia de clase y nos dé elementos para que podamos mejorar la vida y la seguridad de los trabajadores. No solamente de quienes vienen del sector público, sino de quienes vienen en el sector privado. Y también consolidar a aquellos que tienen su origen en el sector público para que puedan mantener o mejorar sus condiciones de trabajo, porque también vemos desafortunadamente que frente a los particulares el sector público se ha visto mermado por la cuestión del presupuesto. El presupuesto ha sido una limitante para buscar mejores condiciones de trabajo del sector público. Y creo que esta reforma nos da elementos sólidos para construir una cosa que en México casi no se viene dando, que es la negociación colectiva. La negociación colectiva se materializa en un instrumento que va a regular las condiciones de trabajo del grupo de las personas trabajadoras de un centro de labores. Y puede ser condiciones generales de trabajo, tratándose de personas trabajadoras del sector público o contratos colectivos de trabajo para aquellas que se regulan por el apartado A, ya sea que vengan del sector público como los organismos descentralizados o provengan de la iniciativa privada. Lo importante es empoderar en la contratación colectiva. Ese es el instrumento fundamental que ayuda a construir día a día mejores condiciones de vida.
y nos da certeza en el ingreso, nos da certeza en mantener condiciones de seguridad e higiene que mantengan la dignidad del trabajo. Nos da oportunidad de buscar por la igualdad y la equidad de los trabajadores, no solamente por cuestiones de género o por cuestiones de preferencia o inclinaciones sexuales, sino también por algo tan central, por la edad. Eso nos va a facilitar que no haya discriminación para aquellos trabajadores que, llegando a un umbral de edad, se les considera y se les pretende desechar, sino aprovechar toda esa ventaja, todos esos conocimientos adquiridos y nos ayude a impulsar el desarrollo económico. Y esto se logra a través de la contratación colectiva, que es la manera en que se regula en cada centro de trabajo, la manera en que se va a desarrollar la intensidad del trabajo, las condiciones de seguridad y higiene, el escalafón y los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los trabajadores, atendiendo a las necesidades y a las condiciones específicas del centro de trabajo. Que eso es lo rico de esta reforma. ¿Cuál es el origen de estas modificaciones o este cambio en la forma de estructurar la contratación colectiva? Pues son dos instrumentos que el Estado mexicano ha ratificado: uno, el convenio 87 relativo a la libertad sindical, y el otro, el convenio 98, que se ratificó en el año 2018 y que contempla elementos de libertad sindical, pero se incorpora la contratación colectiva. Son tratados internacionales de la OIT que datan desde antes del año 50. Imagínense, estamos hablando que tenemos 70 años de retraso. Hay dos instrumentos nuevos, o más nuevos, que es el convenio 151 de la OIT, que se refiere exclusivamente y específicamente a trabajadores servidores públicos. Ese convenio 151 sería ideal establecer campañas desde las organizaciones sindicales para invitar al Estado mexicano a que lo ratifique, para efecto de que se tengan condiciones más certeras y se ajuste a cosas más novedosas para la negociación y la concertación colectiva y la organización en la administración pública. Y también el convenio 154 sobre negociación colectiva, que también emitió la OIT y que el gobierno mexicano no ha ratificado. Creo que uno de los elementos centrales sería establecer un mecanismo o una campaña para buscar la ratificación de esos dos instrumentos internacionales que son fundamentales para el desarrollo de la negociación colectiva. ¿Qué cosas nos quedan a partir de esta reforma laboral? Pues creo que el principal elemento es que se democratiza las relaciones laborales y se involucra a los trabajadores en la contratación colectiva. Algo que pocas instituciones o pocas organizaciones sindicales han llevado en el día a día. La mayoría del sindicalismo, y sobre todo el sindicalismo de la iniciativa privada, son organizaciones en las que la toma de decisiones se concentra exclusivamente en su dirigencia. Jamás se consulta a los trabajadores, no se da rendición de cuentas, y únicamente el líder sindical, que muchas veces ni siquiera es trabajador, y únicamente es un abogado que es dueño de un registro sindical, y que a cambio de obtener una mensualidad o un pago mensual del empleador, tiene el contrato colectivo que firma a solicitud del empleador y se mantiene sin ninguna modificación. No hay vida sindical en esas empresas y se desconoce si el contrato se aplica o no se aplica. Por esa razón, en virtud de muchas quejas que se han generado en la OIT, denuncias internacionales, porque también esto genera una forma de competencia desleal frente a otros países que tienen formas de organización más auténticas, y eso ha generado que se creara a partir de la reforma laboral la figura de la legitimación, que es precisamente el proceso que se acaba de llevar a cabo en Silao, Guanajuato. ¿Cuál es el objetivo de esa legitimación? Como lo dice la palabra, pretende que todos los contratos colectivos que se han celebrado antes de la implementación de la reforma laboral
tengan esa certeza de que han sido ratificados por los trabajadores, que se conoce el contrato colectivo, que tienen una copia del contrato colectivo y que deciden los trabajadores de manera libre, personal, autónoma, directa y con voto secreto que quieren continuar regulándose por ese contrato colectivo. Esa figura es esencial y ha sido un elemento y puede ser un instrumento para que los trabajadores se empoderen de sus organizaciones sindicales, además de los temas democráticos que se abordarán a continuación. Esa figura de legitimación tiene trascendencia frente a ustedes, en algunos casos sí y en otros casos no. Para quienes sí es importante empezar a trabajar y a prever legitimar sus contratos colectivos, aquellos sindicatos que se regulan por el apartado A. Esos sindicatos que tienen contratación colectiva regulada por el apartado A tienen que legitimar sus contratos colectivos. Los sindicatos que se regulan por condiciones generales de trabajo no tienen esa obligación porque no ha sido incorporada a la legislación burocrática federal ni a la del Estado de Michoacán y sus municipios. Que valga el comentario, Ana, estuve viendo qué es lo que regula a ustedes en la legislación estatal burocrática y veo que es bastante progresista en relación a la legislación federal, porque a ustedes les da la oportunidad de revisar las condiciones cada 2 años y además se fija de manera bilateral entre el sindicato mayoritario y la institución, a diferencia del modelo burocrático federal en donde las dicta el titular de la dependencia, ya sea el banco o la institución pública que se trate, escuchando nada más al sindicato, no negociando bilateralmente, sino nada más escuchando al sindicato. Hay organizaciones que ese entendimiento de la ley de escuchar al sindicato la han transformado en una negociación, que no ha sido por disposición de ley, ha sido porque esos sindicatos se han empoderado y han luchado y peleado para que esas condiciones se legitimen a través de la intervención directa de los trabajadores. Prueba de ello son los compañeros de la FENAVAT, cuyas condiciones han sido negociadas con ellos y aprobadas por sus afiliados, pero es un tema de los hechos, no de la ley. Vemos aquí también a un compañero Eduardo Tena, que ha sido víctima en su sindicato de todo un complot para privarles del derecho de huelga y cercenarlos, planteando algo que se me hace a mí muy injusto: el derecho de la educación frente a la libertad sindical y al derecho de ejercer sus mecanismos de presión para mejorar sus condiciones de vida. Y creo que se me hace algo tan injusto y tan desnaturalizado como decir cuál de los dos hijos quiero más. ¿Quiero mi hijo chico o mi hija grande? ¿A quién voy a sacrificar? ¿A quién voy a matar para que viva el otro? Se me hace que no se vale. Se tiene que ver cómo pueden coexistir ambos derechos sin que exista un sacrificio de uno de ellos. Y creo que la lucha que ha dado la organización sindical para hacer valer su derecho de huelga pues, es muy importante, y con las nuevas reglas pues van a establecer nuevos elementos, porque ahora ya no va a ser una autoridad administrativa disfrazada de jurisdiccional la que va a resolver con visión política, sino van a ser jueces de estricto derecho que van a establecer y van a aplicar la ley federal del trabajo, ya sea en el ámbito local o en el ámbito federal. Michoacán va, y creo que me parece muy interesante la presencia del representante del próximo gobernador, el gobernador electo, porque a él le va a tocar la implementación de la reforma laboral. Y es muy importante que sepa que esta implementación tiene que ser lo más productiva y lo más materializable posible. Y eso implica de 3 cosas. No solamente basta con el compromiso de las autoridades, también se requieren recursos públicos y también se requiere, y eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes, de hacer exigir la ley, de ver para que se aplique y esta legislación y esta reforma laboral tenga una materialización concreta y real en los beneficios de los trabajadores. La contratación colectiva
que aquí es parte de la presentación de este evento, es también presentar el libro, y aquí haciendo un poco propaganda al libro. Se ha tenido mucho temor a la conciliación porque no se sabe qué hacer. No hay esa costumbre de sentarse, platicar, dialogar las dos partes y buscar una concertación social. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que es precisamente la concertación social el principal elemento o instrumento con el cual el mundo del trabajo debe de girar, porque debe de atenderse a la viabilidad de la empresa o del centro de trabajo, pero también debe de atenderse a las necesidades de los trabajadores, de la clase trabajadora, y tiene que coincidir ambos y buscar qué puede ser el ganar-ganar. Y ese buscar ganar-ganar requiere toda una técnica de la negociación, y aquí haciendo un poco comercial, lo pueden ustedes ver en el libro de Coruda que se está haciendo presentando el día de hoy, en el cual se establecen consejos sencillos de cómo llevar a cabo esa negociación, cómo facilitar, tener claro de qué es lo que necesitamos, no presentar una carta de Santa Claus, sino ver qué cosas atienden a las necesidades y a los problemas de los compañeros, ya sea generalizados o particularizados, y buscar cómo podemos reflejarlos en un instrumento legal que nos dé certeza de resolución de conflictos. Todo lo laboral es también cambiante, sufre continuos cambios porque los modelos de producción no son iguales, las máquinas se van mejorando, los procesos administrativos se van realizando de manera diferente. Hace 30, 40 años no teníamos la misma forma de trabajar que ahora, porque las computadoras, la informática nos vino a transformar todo el mecanismo de trabajo, la medición de tiempo, la productividad, todo eso que son elementos con los cuales se caracteriza el mundo del trabajo, se han venido transformando con el transcurso del tiempo, y eso tenemos que reflejarlos en nuestra contratación colectiva. La legislación, imagínense, reformar la ley cada vez que hay un nuevo proceso productivo va a estar muy difícil. Tenemos que reformarla 365 días al año. No es ahí como se busca. La ley establece lineamientos generales y lo que va a establecer qué cosas se requieren en el centro de trabajo, dependiendo de las necesidades, la actualización, los nuevos procesos productivos, la implementación de maquinaria, la robotización de los procesos productivos, es precisamente la contratación colectiva. Es la que nos va a señalar y nos va a bajar a cada centro de trabajo la manera en que tenemos que desarrollar y venir rehaciendo y reconstruyendo cotidianamente nuestras relaciones de trabajo. Creo que la reforma laboral nos da elementos y herramientas importantes para empoderar a la clase trabajadora y inmiscuirlos y hacerlos actores principales de la contratación colectiva. Espero que el éxito de esta reforma laboral también pueda en el futuro reflejarse en una reforma legislativa que establezca elementos como es la bilateralidad en la fijación de las condiciones generales de trabajo para que puedan ser incorporadas a las legislaciones tanto a nivel federal como a nivel local de los 31 estados y el gobierno de la Ciudad de México. Finalmente quisiera terminar, para no cansarlos más, en invitarlos a que sigan reflexionando sobre la importancia de estos procesos, la importancia de empoderar a la clase trabajadora, la importancia de que ahora los contratos colectivos ya no van a ser fijados por el empleador, ya no van a ser establecidos él decidiendo con qué sindicato va a firmar el contrato colectivo. Ahora van a ser los trabajadores los que se organizan y van a pelear por una figura novedosa que se introduce en la ley que se llama la constancia de representatividad. Esa constancia de representatividad es la que faculta al sindicato para emplazar la huelga o para negociar con la empresa para firmar un contrato colectivo de trabajo. Esa constancia de representatividad requiere el 30% por lo menos de apoyo a los trabajadores del centro de labores, y además da la oportunidad de que si el empleador quiere poner un sindicato, los trabajadores se organizan y puedan plantear una solicitud adhesiva con la finalidad de llevar a cabo un recuento mediante voto libre, personal, directo y secreto, y a través de ese voto decidir por qué sindicato van a optar para firmar el contrato colectivo.
Y esa es la oportunidad, que no sea el patrón que lo ponga, ni que tampoco los empleadores sean objeto de chantaje de organizaciones sindicales que se dedican a medrar con los trabajadores y a extorsionar a los empleadores para firmar esos contratos. Van a ser los trabajadores los que van a decidir. Y finalmente, la última figura, que es importantísima, es que cada 2 años, en lo que se refiere a la revisión contractual de los contratos colectivos, tiene que someterse a votación de los trabajadores. Si la mayoría de los trabajadores deciden no aceptar esa revisión, no se tiene que aceptar. Y da oportunidad a 2 cosas: o que se estalle la huelga, y tienen que respetar el derecho de huelga, porque así lo dice la ley, o la segunda, pueden seguir negociando a efecto de crear un nuevo proyecto que pueda satisfacer las necesidades y los intereses de la mayoría de los regulados por ese contrato. Pues eso es todo, y felicitarlos por